Bueno, buenas tardes a todos. Cordial saludo a los miembros de la mesa, Marta, Nadia, Wilson, Norma, que está sentada. Cordial saludo. Como congresistas responsables del proceso que tiene actualmente escenario de debate para transformar nuestro sistema de salud a través de un proyecto de ley que pretende reivindicar el derecho a la salud. Igualmente un saludo cordial a mi compañero Luis Alberto, viceministro de Protección, y a todas las personas, muchas conocidas, que están en el auditorio. He tomado atenta nota en lo que hizo referencia los diferentes participantes y lastimosamente algunos de los que han dicho algo de la superintendencia ya no están, pero igual creo que es mi deber atender cada uno de los pronunciamientos, apreciado Wilson, para efectos de ser absolutamente correspondientes con la expectativa de respuestas de personas que plantearon inquietudes aquí. Inicialmente, hemos, en el escenario que tenemos dispuesto afuera de este recinto, atendido las personas que tuvieran algún tipo de inquietud para manifestar inconformidades relacionadas con el sistema, especialmente relacionadas con atención derivada de requerimientos a partir de procedimientos y toda una serie de atenciones con sus aseguradoras. Hemos recibido, senador Wilson Arias, cerca de 50 de estas reclamaciones. Hay algunas peticiones, otras que son reclamos, otras que son quejas, otras que son súplicas. Y dentro de ellas hay un actor importante que es motivo de queja por parte de los usuarios, que hace parte de un sistema de aseguramiento no correspondiente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y es el relacionado con el Fondo de Pasivos de los Ferrocarriles Nacionales, que finalmente se adapta como una EPS y que tiene un importante número de quejas, casi cerca del 20%, el otro 20% Mutual Ser, y el resto se divide en las demás EPS que tienen presencia territorial aquí. Ese tipo de circunstancia es una tendencia, apreciado senador Wilson, Norma, igualmente Marta y Nadia. Con Nadia nos conocimos cuando ella lideró una iniciativa relacionada con la protección de las personas en Colombia frente a un alto riesgo que es la exposición al asbesto. Ahí tuvimos oportunidad de trabajar, de conocernos, y hoy hay una ley que protege, pero que debe profundizarse en la reglamentación para efectivamente trasladar a las personas el beneficio de lo que tú lograste desde esa iniciativa congresional. Menciono lo que nosotros como información tenemos para dar sobre lo que es la percepción de las personas frente al sistema. Y aquí soy muy riguroso, especialmente con personas que han sido unas contradictoras de mucha altura, como Norma Hurtado. Yo tengo que agradecer a Norma que cada vez que ella me hace un requerimiento, me hace mejor persona, porque siempre me obliga a ser recursivo, pero además investigador de las respuestas para satisfacción de lo que es ella y de lo que ella representa. Y más adelante vamos a abordar algo que tiene que ver con una de las inquietudes tuyas. Entonces, senador Wilson, usted como coordinador de los ponentes, a este momento, después de 18 meses de gestión en la superintendencia, hemos tratado de ser captadores reales de las inconformidades de las personas. Antes, la superintendencia anterior había perdido la credibilidad de las personas, porque recibían inquietudes y ellas, esperando una respuesta de la superintendencia, tenían que someterse al tiempo que demoraban las EPS para responder las inquietudes. Y eso es falta de resolutividad y falta de oportunidad, y obviamente perdieron la credibilidad y la confianza que deberían tener en una superintendencia como la nuestra. En este momento, nosotros hemos recuperado esa confiabilidad que queremos de las personas, y al momento ya hemos superado en 18 meses las 2 millones de personas con presentación de quejas, reclamos, denuncias, peticiones y súplicas. 2 millones. El número exacto está superado
2.100.000, porque eso va variando, ya tendríamos que incorporar las que recibimos ahora afuera, pero eso es más o menos 2.100.000. Pero hay algo que es grave, y es que el 30% de esas manifestaciones de inconformidad son súplicas de vida. Y lo hemos mencionado en cada uno de los escenarios públicos donde hemos participado, primero en lo que eran las audiencias para el proceso en la Cámara de Representantes, donde inclusive con la senadora presidenta de la Comisión Séptima, en ese momento nos acompañó Marta Peralta en los diferentes sitios del país. Recorrimos desde Leticia, en el sur, hasta el norte, en La Guajira, de los extremos, desde los llanos, igualmente, a la zona occidental del país. Y allí pudimos evidenciar ese tipo de insatisfacción de las personas. Entonces hay algunos que hacen un ejercicio y han dicho, a través de unos mecanismos de información que se denominan encuestas que no superan como público al que han censado información máximo 800 personas. Y dicen entonces que estamos en un sistema de salud ideal. Y esa encuesta que dice eso, yo la controvierto con una que es la encuesta diaria que tengo yo, cuando 4.500 personas cada día manifiestan que no están satisfechas con el sistema que tienen, porque no los atienden, porque no reciben la atención oportuna, porque lo que reciben es parcial respecto a atenciones que están programadas y una infinidad de inconformidades. Entonces, cuando un sistema de salud genera en un año 2 millones de inconformidades con los usuarios, y de esos 2 millones, el 30% eran súplicas de vida, senador Wilson, es decir, que si nosotros no intervenimos en las siguientes 24 horas, las personas se mueren, no podemos decir que estamos en el mejor sistema de salud del mundo. Y esas personas que han recibido el soporte por parte de la superintendencia, al igual que todas aquellas que generaron el otro 40% referente a atenciones que debían priorizarse y otras que consideramos simples, no porque no sean importantes, sino porque son menos complejas que las otras manifestaciones de inconformidad, tenían una característica en común todas, y es que estaban afiliadas a un esquema de aseguramiento. El 95% de ellas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 3 escenarios claramente definidos: EPS del contributivo, EPS del subsidiado y EPS indígenas, senadora Marta Peralta. Y el porcentaje restante, regímenes especiales, donde se agrupan una serie de regímenes que ustedes conocen: Ecopetrol, Magisterio, Fuerzas Militares, Sanidad, de la Policía e inclusive Ferrocarriles en algún momento, pero ahora como entidad adaptada, pero entran también las unidades de salud de las universidades públicas. Entonces, uno hace un análisis. Estas personas, estando afiliadas, no necesariamente están aseguradas, porque están sometidas al riesgo de no ser atendidas frente a un esquema de aseguramiento que resulta imperfecto, porque solamente tiene garantizada su proceso de inscripción en un esquema afiliador, pero que no tiene certeza de acceder al servicio cuando se requiere. Y eso se evidencia en acciones que ustedes conocen porque han sido partícipes de ese tipo de acciones, o porque un vecino, porque un amigo, porque un familiar ha tenido que irse a un estrado judicial para que le reconozcan su derecho. Un derecho que no tiene que ser llevado a escenarios de opinión de jueces para que le reconozcan el derecho que ya tienen. Y cuando van a las tutelas, que es la acción jurídica que defiende este derecho, se encuentra que más del 70% de los casos fallados de las tutelas no tenían que llevarse a ese tipo de escenario porque corresponden a atenciones definidas dentro del plan de servicios al que tiene una persona derecho. Entonces son los que se conocen como barreras de acceso, obstáculos, mecanismos que en últimas no garantizan el derecho a la salud. Entonces, esta superintendencia tiene básicamente 2 mandatos misionales. Por un lado, la defensa del derecho a la salud, pero de manera simultánea protege el buen uso de los recursos públicos que se destinan para el goce efectivo de ese derecho.
Y hago énfasis en la connotación de públicos, porque a veces algunas entidades que intervienen en el sistema de salud colombiano, por ser de naturaleza privada, creen que cuando el recurso les llega a ellos, se vuelve privado y de una discrecionalidad en su uso que no existe. Los recursos públicos tienen una asignación de responsabilidad en su ejecución para cumplir funciones que están definidas en marco constitucional, legal y reglamentario. Por lo tanto, están sujetos al control fiscal y por lo tanto son recursos que no pueden ser usados como se les da la gana a quienes los operan. Son para ser utilizados en beneficio de la población para garantizarles aseguramiento a través de dos momentos. Un primer momento cuando la gente está sana, para que mediante esquemas de protección y mantenimiento de la salud la gente no se enferme. Pero cuando la gente se enferma, para darle la atención correspondiente, para permitir que a través de una atención del siniestro, que en este caso es la enfermedad, una persona pueda estar cobijada por los diferentes escenarios de protección en este esquema. Y aún después, cuando quedan lesiones, estas personas tienen derecho a un componente de rehabilitación. Y cuando hay irreversibilidad, tienen derecho a esquemas paliativos. Él como paciente y su entorno familiar. Sin embargo, este tipo de derecho no se está reconociendo hoy. Porque si se reconociera, no se dieran todo este tipo de manifestaciones de inconformidad que estoy aquí documentando. Y nos vamos a Bolívar para aterrizar en el territorio. Nosotros en el año 2023 generamos atención por recepción, análisis y manejo a 45.707 reclamos en el territorio bolivarense. De estos, 8.737 eran casos de riesgo de vida. Es decir, personas que pueden documentar que si no hubiera sido por la actuación de la superintendencia, estar afiliados a una EPS, apreciada senadora Nadia, no hubiera sido suficiente para garantizarle el servicio que requerían. Entonces, ese tipo de circunstancia nos lleva a pensar que no hay certeza de garantía de servicio porque no se está respetando el derecho a la salud. Y ahí nosotros tenemos que entrar, porque nosotros tenemos que manejar una condición de inflexibilidad y rigurosidad frente al infractor. Entonces hay un argumento fundamentado en una falsa narrativa que el superintendente es enemigo de las EPS. Yo no soy enemigo de las EPS, pero no permito, desde mi responsabilidad que tengo como defensor del derecho a la salud, que una EPS que recibe recursos para garantizar atención finalmente no cumpla con su objeto, porque entonces estaría siendo tolerante y rayando en la complicidad, apreciado senador Wilson. Y tengo que actuar. La superintendencia que nosotros recibimos cuando llegamos en agosto de 2022 era una superintendencia que hacía un énfasis relativo a la vigilancia, un énfasis relativo a la inspección y no había control. Y el control se requiere para varias cosas. Permite el orden, pero además el control genera efectos. Un efecto persuasivo para que los actores similares al infractor se den cuenta que el que comete la falta recibe un acto disciplinario. Pero también para el que comete la falta recibe la sanción correspondiente. Entonces nosotros recibimos una superintendencia donde la ecuación era, por cada 100 casos de control, 80% amonestación y palmaditas en el hombro, no lo vuelvas a hacer, y solo 20% de sanciones. Hoy nosotros invertimos la ecuación. Por cada 100 casos que ameritan control, después del componente inspectivo y vigilante, hacemos 80% sanciones y 20% amonestaciones. Ese tipo de circunstancia ha llevado a que nosotros, con la actual superintendencia, hayamos logrado un incremento de la capacidad sancionatoria en el 283%. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud no es mejor entre más sanciones aplica, sino es mejor entre más vidas salva, que es en esencia el rol de la superintendencia cuando funcionamos en los dos mandatos misionales.
Y me voy a detener antes de llegar al caso de la senadora Norma Hurtado en el tema de la S. Cartagena de Indias y el Hospital Universitario del Caribe, que son dos temas de interés por la territorialidad en la que estamos hoy aquí presentes. En la S. Cartagena de Indias, que es una entidad que está intervenida por la superintendencia, se han dado varios progresos que debemos mencionar aquí. Inicialmente, y es parte de lo que el ministro dijo, dentro de lo que es la conformación de los equipos básicos, para las personas que no son de aquí, que tal vez están en la mesa, creo que nadie sabe eso al dedillo, el AS Cartagena de Indias es la agrupación del primer nivel de prestación de servicios de carácter público que integra la prestación en los tres componentes, el insular, el citadino y el urbano de Cartagena. Cuando nosotros lo recibimos, era una entidad inviable financieramente. Inviable financieramente significaba que estaba a puertas de la liquidación. El presidente Petro en su día de posesión dijo claramente que parte de lo que la reforma traía era una política de fortalecimiento de la red pública. Y el primer acto de fortalecimiento de la red pública, senador Wilson Arias, es evitar la liquidación de los hospitales. La liquidación de los hospitales públicos pasan por el despacho que yo dirijo. Y durante esta administración no se ha liquidado el primer hospital público. Y esa es la voluntad del presidente. ¿Y por qué no se ha liquidado? Por dos razones. Marta lo mencionó en parte de su discurso inicial, porque la red pública es el patrimonio social más importante de la población pobre y vulnerable, que principalmente es la que acude a ese escenario de prestación de servicios. Y no podemos quitar la oferta pública. Reconocemos la importancia de un acto de concurrencia entre lo privado y lo público, pero la esencia de la red pública tiene que prevalecer. Y se constituye en uno de los ejes medulares de la reforma, como lo anunció el ministro. Y ahora llego entonces a la S. Cartagena de Indias. Nosotros tenemos frente a la responsabilidad de la S. Cartagena de Indias un alto sentido del compromiso por responderle a los cartageneros frente a ese patrimonio que es de ellos. Nosotros en este momento, tomo aquí la vocería de quien gerencia como interventor este centro de atención. Tiene 47 centros en los tres escenarios, insular, el citadino y el rural. Y en este momento, en la permanente búsqueda de la recuperación de la institucionalidad y de la prestación de servicios, se ha logrado la recuperación de 12 centros de salud. Esa recuperación, que incluye en la inmediatez obras que se están desarrollando en los centros de Blas de Lezo y La Boquilla, permite que hoy haya 10 centros de atención de urgencias que antes no habían. Pero además, tenemos dentro del proceso una acción conjunta que se ha trabajado con la alcaldía, que ha entregado 9 centros, incluyendo 2 nuevos en Barú y en Cerros. Pero en el componente de infraestructura, nosotros estamos a puertas esperando que se entreguen los hospitales del Pozón y Canapote, lista toda la infraestructura para operarlos. Servicios como ginecobstetricia y pediatría ya están aperturados en la S. Cartagena de Indias. Y próximamente arranca medicina interna en el mes de marzo. Entonces, estamos fortaleciendo la red pública. Y eso lo cruzamos con lo que dijo el ministro antes de irse. Son 11.546 millones entregados a esta S para que se haga la conformación de 62 equipos que van a generar penetración en territorio para atención en salud. O sea, que una entidad que estaba a puertas de la liquidación, hoy es el brazo presencial de prestación de servicios de baja complejidad en todo el territorio de Cartagena. Pero además de eso,
se ha logrado la formalización, senadora Norma Hurtado, de 562 personas en el proceso de dignificación del recurso humano que allí labora. 562 personas que se han beneficiado con este esquema de formalización, haciendo demostrable que es posible, incluso en hospitales intervenidos, mediante el uso de los recursos de manera debida, vincular a las personas para acabar con esa leonina forma de trabajar con las órdenes de prestación de servicio, donde no se les garantiza ningún tipo de prebenda ni responsabilidad de garantía de seguridad social y ahora están debidamente formalizados. Eso es muestra que sí se pueden hacer las cosas. Son 562 familias beneficiadas con una forma segura de trabajar en el sector salud. Y nos vamos ahora al Hospital Universitario del Caribe. Un hospital que estuvo intervenido por la superintendencia, se levantó la medida y después de un tiempo, ya nosotros la recibimos ya con el levantamiento de la medida, consideramos pertinente un acompañamiento en el proceso de componente financiero especialmente y hemos adoptado una medida de contralor para efectos de acompañar la administración y hacer un seguimiento más estrecho y que salgan rápido de esa condición y lo más probable es que cuando se expire esa medida que hemos prorrogado, el hospital tome vuelo propio. Pero con esto lo que le estamos mostrando es que la red pública le importa al gobierno, le importa al actual proceso de transformación de la salud. Entonces nos vamos ahora con Norma. La senadora Norma Hurtado, de la región del Valle del Cauca, ha sido una permanente y con plena validez y legitimidad defensora de los intereses de su territorio y especialmente de la red pública, tanto del departamento del Valle como del distrito de Cali. Y aquí vamos a un primer elemento, las intervenciones de las EPS. El ministro hizo referencia en una generalidad, se quedó corto en la cifra, la voy a mencionar como es, para entender la problemática. Primero, intervenciones. En el caso de los hospitales, nosotros no queremos perpetuar las intervenciones ni perpetuar a los interventores. Una vez dentro del plan de actividades que se les generó al actual interventor del Hospital Cartagena de Indias, una vez se den esas condiciones de cumplimiento, entonces revisaremos si hay condiciones para levantar dicha medida y eventualmente hacer el traslado de responsabilidades a la territorialidad del gobierno, y es al distrito de Cartagena. Entonces, hay 4 EPS intervenidas, Norma, que son ASMED Salud, EMSANAR, FAMISANAR y Savia Salud. Esas son las 4 EPS. Tienen unos pasivos que sumados superan los 8 billones de pesos. Una cifra realmente importante. ¿Cuándo se considera que una entidad finalmente ha cumplido su proceso de recuperación para hacerse viable? Cuando paga sus pasivos. En este momento, ¿cuáles son los ingresos operacionales de las EPS? UPC, en una mayoritaria cantidad, y un porcentaje menor de presupuestos máximos y otros tipos de recursos. Existe una deuda histórica, no generada por este gobierno, de las EPS con los hospitales y las clínicas. Voy a dar la dimensión de la deuda. En este momento, 25 billones de pesos. De esos 25, 18 corresponden a las actuales, que están en operación, y el resto, es decir, 7 corresponden a las que se liquidaron o están en procesos liquidatorios. Recuerden, Saludcop, Medimás, Café Salud, todas esas que ustedes conocen, Comparta, Sol Salud, todas esas. Estas EPS que están intervenidas tienen una condición especial, y es que aunque estén mal financieramente,
tienen que garantizar la atención en salud de sus afiliados. Y estas dos, EMSANAR y ASMEDSalud, tienen concentrada una población significativamente importante en cantidad en la zona Valle, Cauca y el sur del país. Nosotros hemos generado varias sesiones, incluso estuvimos hace 2 días en Cali, hace un mes nuevamente, tratando de explicarle a los hospitales públicos que por ahora tenemos que ver cómo garantizamos que el recurso que hoy le ingresa a las EPS por UPC permita garantizar el pago de las atenciones actuales de la operación corriente. Aquí está la representante de las EPS del régimen subsidiado, Carmen Eugenia Dávila, y sabe que en la medida que la plata que ingresa hoy se destine al pago de la deuda vieja, no podrá haber operación corriente cubierta con recursos de UPC. Dilian Francisca Toro ha generado una propuesta hace 10 días cuando estabas tú fuera del país. Y estamos dispuestos a la revisión de posibilidades. Allá se ha dado un fenómeno interesante, Wilson, y es que Dilian, a través de María Cristina Lesmes, que es la secretaria de Salud Departamental, se sentó con Alejandro Eder, con su secretario de Salud, Germán Escobar, y están tratando de unificar trabajo articulado para, de manera conjunta, buscar una solución integral. Y han propuesto de la UPC que se genera en entrega para gasto en salud, destinar un mínimo porcentaje a convenir con estas 2 EPS intervenidas para ir amortizando deuda vieja, pero preservar la mayoría para la deuda corriente y garantizar prestación. Eso tiene 3 impactos. El primero, efectivamente, el pasivo antiguo se va atacando. No en la velocidad que se querría, pero va habiendo ingresos y va dando de baja atenciones no pagadas. La UPC permite garantizar la operación corriente y los hospitales no dejan de recibir la oxigenación financiera. Y eso nos tocó hacer algo que tal vez demoramos explicando o no explicamos bien inicialmente, pero que por tu iniciativa y por tu permanente búsqueda de solución informativa primero, finalmente pudimos trasladar el conocimiento de por qué hicimos lo que vamos a explicar. Aplicamos una medida que estaba establecida en la normatividad, pero que los anteriores superintendentes no se habían estrenado. Y es una medida cautelar de control al uso del recurso financiero para efectos de vigilar el proceso de postulación y pago a los hospitales por parte de los interventores en este caso. Y es que Wilson, Nadia y Marta, las personas que estaban postulando los pagos, lo estaban postulando bajo unas irregularidades que si yo permitía como superintendente que eso ocurriera así, estaba siendo cómplice efectivamente de ilícitos. Por eso se removieron los interventores anteriores. Y a una que no estaba intervenida, la intervenimos. Había un fenómeno que se conoce como concentración de pagos. A unos pocos, los que eran afectos, cercanos, afines a estos personajes, les pagaban mucho. A otros les pagaban poco y a otros no les pagaban nada. Lo que le pagaban no correspondía a lo contratado. Lo que le pagaban no correspondía a los tiempos en que debían hacer pagos. Y definimos la figura del contralor, de tal manera que exista una verificación de lo que son las postulaciones. No es la intención de un contralor enlentecer un proceso de pago, pero sí es el que el pago se produzca de una manera absolutamente correspondiente con el deber ser. Hemos tenido unos ajustes, tú has sido exigente, insistente, Norma, y hemos tratado, mediante explicación que dimos la semana pasada, fuimos al territorio, nos reunimos con Dilian, nos reunimos con María Cristina y le explicamos los tiempos. Comprobamos 2 cosas. Primero, durante este periodo ha habido un traslado en mayor cantidad de recursos con ASMEDSalud. Con EMSANAR ha habido circunstancias de dificultad por procesos de postulación, especialmente en el tema de presupuestos máximos, viceministro Luis Alberto, especialmente en ese tema, y 5 meses,
Y es un tema que ya se planteó antes de ayer en Cali y es una de las cosas que estamos próximos a resolver. Válida tu inquietud, pero igualmente próxima a la solución frente al tema. Ahora, ese tema corresponde a lo siguiente. El que estaba antes, cuando eso no estaba intervenido, recibía en promedio presupuestos máximos por 9.300 millones de pesos mensuales, pero no los transfirió a los prestadores. El ministerio hace un ejercicio de verificación y se da cuenta de ese tipo de circunstancias y baja la cantidad de presupuestos máximos. Y ante esas circunstancias, creo que lo bajó a 2.700, hay un faltante que debe revisarse y corresponde a un periodo del segundo semestre del año anterior y el primer mes de este año. Perfecta la inquietud, identificado el problema y estamos próximos a la solución de acuerdo con lo que define el ministerio para darle oxígeno a través de presupuestos máximos pendientes. Creo que ahí quedamos. Y nosotros vamos a tratar de garantizar la continuidad de la prestación, especialmente en lo que tiene que ver con pacientes de alto costo y enfermedades infrecuentes en aparición, pero mucho costo en su atención. Bien. Escuché aquí, Norma, y espero haberte atendido. Además es mi deber. Me haces cada vez mejor persona cada vez que me requieres. Muchas gracias. Y no, nosotros nos entendemos, hay una relación especial. Ella no es muy expresiva, pero sabe que siempre que me requiere he estado ahí tratando de darle la solución. Bien. Me dijeron aquí que no había control social. Tapando la gotera de la que habló el doctor Botero. Muy bien. Control social. A ver, yo lo primero que voy a pedir es, vamos a leer el texto de la reforma. Cuando esto se escribió pensando en todos esos detalles. Y cuando superó el debate en la Comisión Séptima de Cámara y en la plenaria de la Cámara, se pensaron en detalles como esos. Entonces, a esas personas que dicen que dónde quedaron las participaciones de las asociaciones de veedores, los líderes sociales, el control social, hay un título específico de la reforma que se llama Participación Ciudadana y Social. Y un artículo, el 83, en lo que va actualmente del texto, que define el importante rol de este tipo de actores que son de vital importancia en el sistema. Entonces, no se sientan excluidos, porque no es que estén ni siquiera tácitamente mencionados, sino explícitamente mencionados. La participación social es fundamental y se exige además la conformación a través de reglamentación posterior de una red de controladores. Y vamos a tenerlo ahí. ¿El señor Cárcamo se fue? Se fue. Habla de la figura del defensor del usuario. Ahí le remití a él. Yo vine defendiendo la figura del defensor del usuario desde la 1122, después en la 1438, y nos quedamos sin reglamentar. Entre otras cosas porque cuando se definió, no se le definió la fuente de financiación y prácticamente se quería que las EPS pagaran la tasa para garantizar un defensor del usuario. Y es muy difícil que alguien que depende de quien le pague sea a su vez defensor de quienes ellos no atienden. Entonces, esa figura se cayó por eso. Ahí te pasé la revisión, Wilson, por ahí la tienes, de por qué ese sistema no funcionó. Seguimos aquí y hemos escuchado por parte de las personas que han aquí hablado algunas circunstancias relacionadas dentro de lo que hemos dicho en el tema de salud pública de este territorio. Y específicamente hay dos cosas que preocupan, por lo menos a la superintendencia en este territorio. Juan Carlos y Alex se fueron, los secretarios. Bueno, pero hay quienes le lleven la razón seguramente. Nosotros estamos preocupados con dos temas. Lo que ocurrió el año pasado fue fatal, el tema de mortalidad materna, lo mencionó el ministro. Fueron 10 casos de mortalidad evitable. Mortalidad evitable son muertes que no debieron pasar. Todas tenían aseguramiento, Wilson. Pero algo en la cadena no funcionó. Pero hay algo que nos preocupa todavía más, y es desnutrición infantil.
que va a un ritmo galopante en Bolívar. En el mes de septiembre del año anterior, ya la cifra alcanzada de desnutrición reportada era superior a lo que había ocurrido ya en el 2022. Y ahí es donde nosotros invitamos de una manera muy respetuosa a quienes tienen funciones iniciales dentro del esquema de inspección, vigilancia y control, que son las entidades territoriales. Tienen que realizar un acompañamiento real, no solamente de ver lo que pasa sin intervenir en lo que hacen. Y eso se ve reflejado en cuestiones como lo que nosotros vamos a reportar ahora. Vacunación. Nosotros tenemos documentado, a partir de lo que las propias EPS reportan, que ninguna EPS cumplió con la cobertura que deberían cumplir el año pasado con las vacunas del Plan Ampliado de Inmunización. Ninguna. Dicen las propias EPS. Entonces, ellos reciben unos recursos que se deben traducir en impacto en salud, pero se está quedando en algún lugar y no es en la salud de las personas. Por ejemplo, existen unos trazadores claves que miden vacunación y tienen que ver con la dosis del virus de papiloma humano en niñas menores de 9 años, Wilson, y el segundo refuerzo de la DPT. Y entonces encontramos que por cada 100 niñas que tenían que vacunarse con el virus de papiloma humano para evitar la enfermedad y proteger su aparato genitourinario, su proceso de fertilidad, solamente por cada 100 se vacunaron 10. Y después, en temas, a ver, yo sé que nadie va a aquel hecho, el Carmen de Bolívar y tal, pero tenemos que precisamente como autoridad en salud pública saber llegar y vencer mitos. Pero no es mito en la DPT. Y ocurrió que por cada 100 niños que debían aplicársele, solamente 21 recibió eso. Y ahí no hay mito. Ahí es que no llegaron donde tenían que llegar las vacunas. Entonces, no podemos permitir que eso se perpetúe, porque no hay protección ni de las maternas ni de los menores de 5 años. Algunas cosas de las que pide la reforma para nosotros. He escuchado aquí que las EPS vienen, se llevan la plata y dejan quebrados un poco de entidades. Nosotros, dentro de la reforma, estamos pidiendo para la superintendencia una facultad que permita hacer el levantamiento del velo corporativo. Lo colocamos y sobrevivió al debate en la Cámara y entra al Senado con ese tipo de solicitud. ¿Por qué el levantamiento del velo corporativo, senadores? Porque no podemos permitir que los dueños reales de las EPS que se han quebrado se lleven la plata y no les pase nada. Entonces, primero hay que identificarlos. Y esa información debe permitírsele ser conocida por parte de la superintendencia. Identificamos socios, dueños y los controladores. Y ese recurso que se llevaron tiene que volver aquí. Porque hoy hace falta. Y esa plata no era para lucro de quienes eran los dueños. Era para el pago de la atención de las personas. Entonces, creemos que es posible, a través de la reforma, una superintendencia con más herramientas que permitan garantizar al pueblo colombiano control sobre el recurso financiero, pero también en la protección del derecho a la salud. Nosotros invitamos de una manera respetuosa a conocer el texto. No es un comercial, pero hay que aprovechar. Esta noche, el capítulo de Inspección, Vigilancia y Control, de manera gratuita, a todos los que quieran ingresar a la página de la Federación Médica Colombiana, se va a hacer la explicación de cada detalle de ese articulado, para efecto de los que quieran conocerlo, hagan. Ingresar a la página de la Federación Médica Colombiana y estaremos allí. Sabemos que hay cosas que en este momento no hemos podido satisfacer de acuerdo con la expectativa de las personas, pero hemos mejorado nuestra capacidad resolutiva al 97%,
Por cada 100 quejas atendemos 100, pero resolvemos 97. Tenemos que resolver el 100% de las quejas que se presentan. Y siempre me preguntan, ¿hasta cuándo? Y como siempre cerramos cuando hacemos la intervención, nosotros seguiremos defendiendo el derecho a la salud, protegiendo los recursos públicos que se han destinado para el goce efectivo de ese derecho, hasta que la dignidad y el respeto por ese derecho se vuelvan costumbre en este país. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.